La casa de antigüedades. Capítulo 53. Nell se despertó temprano. Tras realizar las tareas domésticas y dejar todo en orden para el bueno del maestro, en contra de la voluntad de éste, que habría deseado ahorrarle cualquier esfuerzo o fatiga, se acercó a un clavo que había junto al fuego y descolgó el pequeño manojo de llaves que el viejo bachiller le había entregado formalmente el día anterior. Hecho lo cual, se dirigió sola a visitar la vieja iglesia. El cielo estaba despejado, el aire era sereno, perfumado con el fresco aroma de las hojas recién caídas, vivificantes para los sentidos. El riachuelo cercano discurría entre destellos luminosos y emitiendo un sonido musical. El rocío centelleaba en los verdes montículos, como lágrimas vertidas sobre los muertos por espíritus benefactores. Unos niños correteaban entre las tumbas, jugando alegres al escondite. Tenían con ellos a un niño pequeño, al que habían dejado durmiendo sobre la tumba de un niño, en un pequeño lecho de hojas. Era una tumba reciente. El lugar de descanso, tal vez, de algún niño que, manso y paciente en su enfermedad, se había sentado a veces a verlos jugar y que ahora ocupaba aquel lugar para siempre. Nell se les acercó y les preguntó de quién era la tumba. El niño contestó que no era una tumba, que era un jardín, el de su hermano. Era más verde, precisó, que todos los demás jardines, y los pájaros le tenían más cariño porque su hermano les echaba siempre de comer. Cuando terminó de hablar, la miró con una sonrisa y, tras arrodillarse unos instantes con la cara tocando la hierba, salió corriendo alegremente. Nell pasó por delante de la iglesia, se detuvo a contemplar la vieja torre, atravesó el portillo y entró en la aldea. El viejo sepulturero, que, apoyado en una muleta, había salido a tomar el aire a la puerta de su casa, le dio los buenos días. ¿Se encuentra mejor?, preguntó la niña, deteniéndose al verlo. Ah, sí, gracias, contestó el anciano. Puedo decir que estoy mejor. Estará del todo bien muy pronto. Si el cielo lo quiere, y con un poco de paciencia. Pero entra, entra. El anciano se le adelantó y, avisándola de un escalón, que bajó con cierta dificultad, la hizo entrar en su pequeña casa. Como ves, solo tiene una habitación. Hay otra arriba, pero las escaleras se me resisten y estos últimos años ya no las subo nunca. Aunque estoy pensando en subirlas otra vez el verano que viene. La niña se preguntó cómo un hombre de pelo cano como él, y con la ocupación que tenía, podía hablar del tiempo con tanta desenvoltura. Este vio que los ojos de la niña se posaban en los aperos que colgaban de la pared y sonrió. Apuesto, profirió, ¿a qué crees que todos esos aperos se utilizan para cavar sepulturas? Pues sí. Me estaba preguntando cómo es que necesitan tantos. Bueno, no te falta razón. Yo soy jardinero. Cavo el suelo y planto cosas destinadas a vivir y crecer. No todos mis trabajos tienen que ver con lo que muere y se pudre en la tierra. ¿Ves esa pala, en el centro? Esa tan vieja, un poco desportillada. Esa pala es de sepulturero y, como ves, está muy gastada. En esta aldea vivimos muy sanos, pero esa pala ya se ha utilizado mucho. Si tuviera boca para hablar, te hablaría de los muchos trabajos que ella y yo hemos hecho juntos. Pero ahora se me olvida todo, pues tengo muy mala memoria, ¿sabes? Esto que te estoy diciendo no es nada nuevo, agregó al instante. Siempre ha sido así. Hay muchas flores y arbustos que dan testimonio de su otro trabajo, observó la niña. Ah, sí. Y árboles altos. Pero no son tan ajenos al trabajo de sepulturero como crees. Ah, no. No, al menos según mi creencia y mi recuerdo, respondió el anciano. A veces ayudan a mi memoria, pues me recuerdan cuando planté tal árbol para tal persona. Ahí está para recordarme que murió. Cuando miro su extensa sombra, y recuerdo cómo era cuando la persona vivía, me ayuda a recordar la época de mi otro trabajo, y puedo decir con bastante precisión cuando cavé la tumba. Pero puede recordarle también a alguien que está todavía vivo, ¿no? Repuso la niña. 20 muertos por un vivo.
Esa es la proporción, replicó el anciano. Esposas, maridos, padres, hermanos, hermanas, hijos, amigos y 20 por lo menos. Por eso la pala de sepulturero se desgasta y se abolla tanto. Voy a necesitar otra el verano que viene. La niña lo miró fijamente. Aquel anciano debía de estar bromeando, habida cuenta de su edad y sus achaques. Pero el inconsciente sepulturero hablaba completamente en serio. Ah, expresó tras un breve silencio. La gente no aprende nunca. Nunca aprende. Solo nosotros, los que removemos la tierra donde nada crece y todo muere, pensamos en tales cosas, pensamos en ellas como se debe pensar, me parece a mí. ¿Ya has estado en la iglesia? Voy ahora mismo, respondió la niña. Hay un viejo pozo, dijo el sepulturero, justo debajo del campanario, un pozo profundo, oscuro, que hace eco. Hace 40 años, se dejaba bajar el cubo hasta que el primer nudo de la cuerda se liberaba de la noria, y entonces se oía el chapoteo del agua fría y oscura. Poco a poco, el agua se fue retirando, de manera que, 10 años después, se hizo un segundo nudo, y había que desenrollar mucha cuerda si no se quería que el cubo se balanceara seco y vacío en el extremo. 10 años después, el agua volvió a retirarse, y se hizo un tercer nudo. Y 10 años después, el pozo se secó. Actualmente, si se baja el cubo hasta que se te cansan los brazos, y se suelta casi toda la cuerda, se oirá un ruido metálico en el fondo, con un sonido tan profundo y tan lejano que el corazón te da un vuelco y te apartas como si fueras a caerte dentro. Un lugar terrible para acercarse a él en la oscuridad. Exclamó la niña, que había seguido las miradas y las palabras del anciano con tanta atención que le parecía estar en el borde mismo del pozo. ¿Pero qué es un pozo sino una tumba? Exclamó el sepulturero. Nuestros viejos lo saben. Y, sin embargo, cuando su primavera se desvanece, sus fuerzas decaen y su vida se extingue. ¿Cuántos piensan en eso? Ni uno solo. ¿Tiene usted muchos años? Preguntó la niña involuntariamente. Cumpliré 79 el verano que viene. ¿Todavía trabaja cuando está sano? ¿Trabajar? Por supuesto. Puedes ver todos mis jardines. Mira por la ventana. Yo he trabajado ese trozo de terreno con mis propias manos. Para el próximo año, apenas se verá el cielo de lo altas que estarán las ramas. Además, en invierno trabajo también por la noche. Mientras decía aquello, abrió un armario y sacó unas cajitas de madera vieja rústicamente talladas. A algunas personas de buena familia, aficionadas a las antigüedades, explicó, les gusta comprar estos recuerdos de nuestra iglesia y de nuestras ruinas. Unas veces, las hago con trozos de roble que encuentro aquí o allá. Otras, con trozos de ataúdes conservados en las criptas. Mira esto. Es un cofrecito guarnecido en los bordes con fragmentos de chapa de bronce. Tenía inscripciones que ahora resultan difíciles de leer. Ya me quedan pocos ejemplares, pero estos estantes estarán llenos el verano que viene. La niña admiró y alabó su obra, y poco después se marchó, pensando, por el camino, en lo extraño que era que aquel anciano, que extraía de sus trabajos y de cuanto lo rodeaba una moral tan austera, no se la aplicara a sí mismo y que, mientras disertaba sobre lo aleatorio de la vida humana, pareciera considerarse a sí mismo, en palabra y obra, poco menos que inmortal. Pero sus cavilaciones no se detuvieron allí, pues era lo suficientemente lista para pensar que, por un designio misericordioso de la naturaleza, tal era el predicamento de los humanos y que el viejo sepulturero, con sus planes para el verano siguiente perfectamente trazados, era el prototipo mismo de la humanidad en su conjunto. Sumida en estas meditaciones, alcanzó la iglesia. No le resultó difícil dar con la llave de la puerta exterior, pues cada cual estaba perfectamente anotada en un trozo de pergamino amarillo. Su giro en la cerradura produjo un sonido hueco y, al entrar en él en la iglesia con paso vacilante, los ecos que oyó al cerrarla hicieron sobresaltarse. Casi todo lo que hay en la vida, bueno o malo, nos afecta por contraste.
Si la tranquilidad de la apacible aldea había impresionado profundamente a la niña a causa de las penalidades pasadas y de los caminos antes hollados con pies doloridos, no menos profunda fue la impresión que sintió al verse sola en aquel recinto solemne, donde la luz, que penetraba por unos ventanales rebajados, parecía también revejida y gris, y el aire, con su olor a tierra y a moho, parecía impregnado de decadencia, purificado por el tiempo de sus partículas más groseras, exhalaba gemidos por las arcadas, naves y haces de columnas, como la respiración de edades pretéritas. Allí estaba el suelo cuarteado, gastado, tanto tiempo atrás, por pies piadosos, cuyas huellas había borrado el tiempo, siguiendo los pasos de los peregrinos, dejando solo un área de losas desgastadas. Allí estaba la viga podrida, el arco rebajado, las paredes húmedas y desconchadas, el terreno hundido, la elegante tumba no ilustrada por ningún epitafio, todo, mármol, piedra, hierro, madera y polvo, un monumento a la ruina. Las mejores y las peores obras, las más sencillas y las más elaboradas, las más elegantes y las menos imponentes, las obras del cielo y las del hombre, todo se encontraba allí nivelado, como ofreciendo un mismo relato. En una sección del edificio, que en otro tiempo había sido capilla baronial, se hallaban varias efigies de guerreros yacentes en lechos de piedra con las manos juntas y las piernas cruzadas. Los caballeros que habían peleado en las cruzadas aparecían ceñidos con sus espadas y encerrados en sus armaduras. Algunos tenían las mismas armas, cascos y cotas de malla que habían tenido en vida colgados de unos ganchos oxidados en la pared adyacente. Rotos y mutilados como estaban aquellos instrumentos, aún conservaban su antigua forma y algo de su antiguo aspecto. Así, las hazañas violentas sobreviven a los hombres que las realizaron, y las huellas de la guerra y de los derramamientos de sangre sobreviven durante mucho tiempo en sus formas fúnebres a quienes produjeron la desolación y se vieron a sí mismos reducidos a simples átomos de tierra. La niña se sentó entre las rígidas figuras esculpidas sobre las tumbas de aquel lugar antiguo, silencioso, las cuales, en su fantasía, lo volvían más silencioso. Mirando alrededor con un sentimiento de reverencia atemperado por una sosegada dicha, sintió que en aquel momento era feliz y que ya podía descansar. Retiró una Biblia de un estante y leyó un pasaje. La colocó de nuevo en su sitio y pensó en los días de verano y en la alegre primavera que llegaría unos meses más tarde, en los rayos de sol que caerían sesgados sobre las formas dormidas, en las hojas que se agitarían en la ventana y proyectarían sombras luminosas sobre el pavimento, en los cantos de las aves y en la floración del jardín, en el aire dulce que se introduciría y movería suavemente los vetustos estandartes que pendían en lo alto. ¿Qué más daba si el lugar evocaba pensamientos sobre la muerte? Muriera quien muriera, siempre sería el mismo. Aquellas visiones y aquellos sonidos conservarían siempre el mismo encanto. No le resultaría doloroso dormirse entre ellos. Salió de la capilla despacio, volviéndose a menudo para mirarla de nuevo. Llegó a una puerta baja, que debía de comunicar con la torre, la abrió y subió la escalera de caracol en medio de la oscuridad, salvo cuando miraba a los peldaños de abajo, a las estrechas troneras o, más arriba, a las polvorientas campanas. Finalmente, llegó a lo más alto de la torre. ¡Oh! ¡Qué gloriosa explosión de luz, qué frescura! Los campos y los bosques que se extendían hasta confundirse con el cielo azul, el ganado que pastaba en los prados, el humo que ascendía sobre los árboles y parecía salir de la tierra verde, los niños que seguían brincando justo debajo, todo tan bello y tan feliz era como pasar de la muerte a la vida, como estar cerca del cielo. Cuando emergió en el pórtico y cerró la puerta, los niños ya se habían ido. Al pasar por delante de la escuela, oyó un animado murmullo de voces. Su amigo había empezado su tarea aquel mismo día. Después, el ruido se hizo cada vez mayor. Se volvió a mirar y vio a los niños salir en tropel y dispersarse entre alegres gritos y saltos. Me gusta así, pensó la niña. Me alegra que pasen por delante de la iglesia.
y se detuvo para imaginar cómo sonaría dentro el ruido, con qué delicia percutiría el eco al oído. Por segunda vez aquel día, sí, por segunda vez, volvió a la vieja capilla, leyó en el mismo asiento otro pasaje del mismo libro sagrado y se dejó llevar por la misma clase de pensamientos sosegados. Ni siquiera con la llegada del crepúsculo, cuando la sombra de la noche volvió el lugar más solemne todavía, se movió la niña, como si hubiera echado raíces allí. No sentía miedo alguno ni pensaba en alejarse. Al fin, la encontraron allí y la llevaron a casa. Parecía pálida, pero muy feliz, hasta el momento en que se separaron para ir a dormir. Y cuando el pobre maestro se inclinó para besarla, le pareció que una lágrima de la niña le rozaba la mejilla.